del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bueno, una más y ya damos inicio con la escuela dominical. Amén. Grande su fidelidad. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que su fidelidad es grande. Amén. Amén. ¿Quién cree eso? Amén. Amén. ¿Listos? Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres bien. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos en paz me serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ir a las clases. Los jóvenes se quedan, los niños van a su clase con hermana, que son dos niños. Isaac lo dejamos, no salió a tiempo, le dijimos te quedas, yo tengo que llegar, discúlpenme. Por eso, hermano Juan, por favor. Buenos días. Buenos días. Mientras todos los niños van a sus clases, vamos nosotros a empezar. Les voy a indicar que por favor que estén ubicándose en el libro de los Hechos. Vamos a continuar en el capítulo 22
incluso parte del capítulo 23. Vamos a recordar un poquito, no se preocupen, no vamos a estar mucho tiempo en este recordatorio. Lo que sí es bueno recordar este texto, que es el texto base que tenemos para esta lección, ya que nos debe mover, nos debe motivar, así en la forma como el apóstol Pablo estuvo actuando, así nosotros también. Y el título que le puse a esta lección es un evangelismo de altura, lo que hemos visto Amén. de cómo el apóstol Pablo estuvo defendiendo lo que era el evangelio, no solamente de defender su postura, no, sino cómo Dios lo llevó a ser un gran evangelista. Amén. No solo porque Dios lo escogió también, sino que a su vez el mismo apóstol Pablo tuvo tanto amor por las personas que no conocían a Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida, porque él conoció verdaderamente a Dios. Y una de las cosas que podemos ver allí, sobre todo las palabras resaltadas, es, como dice Colosenses 4, del 2 al 4, comienza diciendo: perseverad en la oración. O sea que nada de lo que nosotros hagamos debe ser hecho sin orar. Y es una de las peticiones que hace el apóstol Pablo. Dice: velando en ella con acción de gracias, y vuelve a utilizar la palabra orando. O sea que pareciera como que es un poquito importante orar, ¿no? Amén. Y él lo está diciendo allí. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, las personas que llevan el evangelio. Porque normalmente, ¿cómo hacemos? Oramos por nosotros mismos. Y él está recordando: oren también por nosotros. Amén. De modo pues que las personas que estén llevando el evangelio, como sigue diciendo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es decir, para lo que se tiene que decir en cuanto al evangelio. Entonces hay que estar orando siempre, siempre. No solamente allí en esa época cuando fue escrito el libro de los Hechos, en el año aproximadamente 62 hasta el año 71, dice que estuvieron allí una fecha en la cual fue escrito el libro de los Hechos. Ya el apóstol Pablo había pasado su vida, ya incluso había muerto, pero lo que se escribió del apóstol Pablo y todos los consejos son necesarios para nosotros, y sobre todo predicar la palabra de Dios. Dice: por el cual también estoy preso, por lo cual estoy preso. Recuerden cuántas veces estuvo el apóstol Pablo detenido, y no solamente detenido, sino amarrado, sentenciado a muerte. Y se dice que posiblemente esta carta enviada a los colosenses la escribió desde Filipos, de modo pues que aprovechó los días que estuvo allí encadenado. Entonces alguien iba y entonces él le dictaba lo que tenía que llevar a las iglesias, y para que finalmente, dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea que el evangelio no es lo que tú y yo queremos decir, Así es. es lo que debemos decir. Amén. Y volviendo ya a lo que es lo que hemos visto del apóstol Pablo en cuanto a lo que es el evangelio, vemos primero recordar que él fue detenido por los judíos, fue presentado al tribuno. ¿Recuerdan quién era el tribuno? Que era una de las autoridades puestas por Roma para tratar de administrar todo lo que tenía que ver en cuanto a Roma y esa provincia de Palestina, que fue puesto ese nombre después. Por eso había una gran confusión, ¿no?, entre el país de Palestina y la región de Palestina. Ellos dicen que Palestina como país fue fundada a través de lo que hicieron los romanos, pero simplemente ellos nombraron esa región Palestina. Ya Israel existía. Amén. Pero ese es otro tema que el hermano lo va a tratar más adelante. ¿Ahorita o después? Vamos a esperar un poquito. Entonces vemos cómo él empezó allí desde las gradas a hacer un discurso explicando la forma en cómo Dios le había usado. Explicó por supuesto su conversión, que podemos leer a detalles en Hechos capítulo 9, ciertos detalles
que parecieran no tener la misma forma, pero la forma como lo está diciendo Pablo allí es una especie de resumen. Aquí lo dice un resumen. El capítulo 9 tiene mucho más detalles, de modo que pueden ir allá. Y allí sí se afincó un poco, porque cuando él llegó a Damasco, nosotros sabemos que pasó allí, tuvo 3 días en ayuno, porque no comía ni bebía, esperando la respuesta de Dios para su vida. Había quedado ciego, Dios había enviado a un hombre de Dios para que le sanara y aparte de eso le explicara qué Dios le había dicho a él también. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Ananías. Entonces vemos cómo él empieza a explicar, a tener un testimonio como para que le diga, como para que la gente entienda que no son cosas aisladas. Amén. Como a veces nos preguntan, ¿por qué tú eres evangélico? ¿Qué le responderías tú? Debemos estar claros, ¿no?, con las cosas que Dios ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo entonces estaba viendo eso, lo estaba explicando, y también cuando dice allí la advertencia de Dios, no es que Dios lo está acusando ni lo está presionando, simplemente le está diciendo, yo te voy a preparar para que vayas a los gentiles. ¡Wow! Y eso, cuando Pablo dijo eso, allí fue donde estalló otra vez la algarabía, el problema, el tumulto de la gente que querían matarlo. Entonces esa fue una reacción brava, porque ellos no esperaban que Pablo dijera eso, y como prácticamente lo que movió a ese grupo judío a apresar a Pablo era porque había llevado ciertos gentiles, dicen ellos que llevaron algunos gentiles al templo. Bueno, eso los incomodó mucho, y cuando él dijo que el evangelio iba a ser para los gentiles, wow, dice, ¿cómo es eso? Nosotros somos el pueblo de Dios y las cosas de Dios son para nosotros, entonces eres un hereje, y querían matarlo. Ahorita hay muchos así, ¿no?, que escuchan la verdad y no la entienden, pero cuando alguien dice algo que no les conviene, ellos no actúan con misericordia, quieren cobrar la vida. Están hablando de la paz de Dios supuestamente, pero quieren matar a otros. Como a veces pasa, y yo lo digo por mí mismo también. Muchas veces utilizamos los púlpitos para enseñar grandes verdades de la Biblia, pero no las cumplimos. Por eso ese término de Jesucristo cuando dice, médico, cúrate a ti mismo, a eso se refiere. Es decir, lo que estás diciendo, para ti también es. Así es. Y así mismo cada padre y cada madre en la casa. Amén. Queremos corregir a nuestros hijos, pero quizás los hijos van a tener que decirle, médico, cúrate a ti mismo. Como en alguna ocasión quizás habrá dicho alguno de sus hijos, pero yo te veo haciendo esto y lo otro. Ese es otro tema que Mano Zenobio va a tratar. Amén. Amén. Entonces así mismo pasa con esto. Esos judíos que se enfurecieron, querían matar gente porque alguien le iba a llevar el mensaje de Dios a otras personas que ellos consideraban menos. Qué cosa tan... La palabra es inverosímil, ¿no? O sea, algo que no se compara. Ese es como que un policía esté traficando cosas ilegales. ¿Quién va a proteger a la ciudadanía? Los policías. Pero si ellos hacen lo que es incorrecto, wow, entonces sálvanos Dios, porque nadie más lo puede hacer. Entonces vemos versículos 22 y 23, allí nosotros vamos a comenzar recordando lo que ellos dicen. Dese cuenta como en el versículo anterior nos dice aquí la palabra de Dios que él empezó a hablarle en lengua hebrea. Ojo, recuerda como vimos la lección anterior, la lección de cuando fue apresado, dice que en lengua hebrea, pero no se refiere que les habló en hebreo, sino que les habló en arameo. Era la lengua que los hebreos hablaban en ese momento. Era la lengua común en los cuales, aunque no era solo el pueblo de Israel que hablaba arameo, era una lengua que se hablaba desde la zona norte de Babilonia hasta parte norte de África.
Es decir, era una lengua bastante común. De modo que cuando el imperio griego, Carlos Magno y sus ejércitos conquistaron toda esa tierra, prácticamente, aun cuando muchos fueron obligados a hablar griego, aún se conservaba en Israel este dialecto llamado arameo, que era una mezcla de ciertas palabras en griego, tomando con ciertas palabras en hebreo y algunas palabras incluso en caldeo. Esa es la unificación, ciertas cosas. Entonces, ese era un idioma que solo la gente que tenía enraizado lo que era su cultura en cada región hablaba. Por eso es que cuando aquí la palabra de Dios dice, y les habló en, ¿cómo? En lengua hebrea. Entonces, wow, está hablando nuestro idioma que utilizamos muchas veces para explicar la palabra de Dios. Es decir, para situaciones importantes. Eso es muy parecido a cómo los científicos y los doctores van a expresar una enfermedad. A veces le decimos al doctor, ¿qué tengo? Y empieza a decir unas cuantas cosas en latín, porque la mayoría del lenguaje científico y médico es en latín, que muchos no entendemos. Entonces le decimos, bueno, díganos en español. ¿Qué significa? En criollo. Díganos para poder entender. Entonces decimos, no, tiene vómito. Por ejemplo, la palabra cefalea. ¿Saben lo que es cefalea? Ay, ¿qué es eso? Yo tampoco sabía. Cefalea es dolor de cabeza. Cefaleas intermitentes. Dirán, ¿qué es eso? Espero que no sea grosería. No, eso, cefalea es dolor de cabeza. Entonces, así mismo, ellos en su idioma se entienden, así como los que, hermanos que ha tenido también siendo de la autoridad en código, ¿no? En clave. Mira, aquí pasó un 34 con un 18 y se está acercando un 20. A correr, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No, ¿qué haces ahí? O sea, códigos son cosas que solo las personas que han vivido, lo han hablado o han estudiado en eso, lo hacen. Ese es como nosotros los venezolanos sabemos y nos entendemos con nuestras palabras. Así como ustedes los mexicanitos. No, cada región, cada país tiene su forma de hablar. ¿Verdad que sí? Sí. Precisamente ayer la hermana Adriana dijo una palabra que tuvimos que buscar en el diccionario. ¿Y usted sabe finalmente qué significa? Yo no recuerdo cómo es la palabra, pero finalmente es chismoso. No sé si recuerdan la palabra que utilizan allí. No recuerdo, pero al final dice, ¿qué me habrá querido decir como el otro? Pero dije, chismoso, ya sé. O sea, entonces cada región, cada grupo, cada sector tiene una forma de hablar para entenderse y poder entender claramente lo que se está diciendo. Entonces, en esa lengua aramea fue que empezó a hablar Pablo. Por eso es que cuando dice aquí, empezó a hablar en lengua hebrea, no en hebreo, sino en lengua hebrea, que utilizaban los hebreos, la gente, caramba, es conmigo, lo entiendo. Quiere decir que sus raíces se parecen a las mías. Entonces eso sí les hizo prestar atención. Por eso dice que ellos guardaron más silencio. Después que querían, mátalo, línchalo, córtale una pata. Entonces se callaron cuando empezó a hablar en arameo. Entonces vemos, cuando él empieza a decirle todas estas cosas y le dice, voy a los gentiles, ay Dios. Empieza ellos otra vez a querer matarlo. Y dice, y le oyeron hasta esa palabra. Hasta ahí, cuando vio los gentiles, listo. Le paralizaron el video a Pablo. Ya no te oímos más. Entonces dice, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Como alguien que en nombre de Dios va a enseñar a otros a lo que es Dios, entonces lo quieren matar. Las autoridades traficando cosas ilegales.
¿Verdad que sí? Eso. ¿A quién acudimos? Entonces ellos no habían entendido eso. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno, que era la persona de autoridad, a que, mira, vamos a tener que salvarlo porque el hombre como que lo quieren pasar a mejor vida. Y entonces fue cuando intervino. Entonces vemos una cosa importante allí, que lo que estaba haciendo Pablo. Pablo, directa o indirectamente, estuvo utilizando ciertas técnicas para llevar el Evangelio, el cual nosotros tenemos que entender. Por supuesto, hermano, el Evangelio no se basa en técnicas, pero son herramientas que nosotros debemos tener. Por ejemplo, una madre puede enseñar a su hijo a leer y a escribir, pero hay personas que se preparan para que tener técnicas y herramientas para hacer más fácil la tarea de enseñar a los niños a leer y a escribir, ¿cierto? Por supuesto que nosotros, aunque sea a golpe, nos enseña nuestra madre. 2 más 2, 8. Toma, te voy a dar 8 porque no es 8, es 7. No, pero en realidad en nuestra casa, nuestras madres y padres quieren enseñarnos, pero no tienen esa forma de cómo hacerlo más fácil de aprender. En la escuela sí tienen personas que han estudiado de cómo enseñar mejor y más fácil las cosas. Entonces el apóstol Pablo, de una manera, aplicó estos ejemplos de ciertas técnicas para nosotros testificar. Porque muchos dicen, yo no sé evangelizar, yo no sé testificar, me da terror cuando voy a hablar con otros. Pero claro, Pablo sabía mucho, había pasado por muchas cosas, es decir, tenía muchas cosas que decir. Pero siempre viene a mi mente cuando Jesucristo sanó al endemoniado Gadareno, y él quería seguir con ellos, se estaba metiendo en la barca y le dijo a Jesucristo, no, ven acá, te tengo una tarea. Porque él le decía, quiero seguirte. Es como decir, bueno, ok, ¿me quieres seguir? Te tengo entonces una misión. Eso que tú viviste aquí, díselo a los tuyos. ¿Algo difícil? No. Es más, y ni siquiera dice si lo bautizaron o no. Dese cuenta, ¿verdad? Su única tarea era, repite lo que tú viviste. Di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No sé si a nosotros se aplica. ¿Será? Yo creo que sí. Entonces el apóstol Pablo, teniendo mucho más dominio de cómo hablar ante la gente, yo espero algún día tener ese dominio para hablar de esa manera. Así es. Pero ¿sabe qué es lo más importante? No solo tener el dominio, sino realmente ser ejemplo de lo que digo. Amén. Así es. Mi familia dirá, amén. ¿Pero para cuándo? No se rían, ustedes también dicen. Entonces vemos esas técnicas que pareciera, uno lee la Biblia y si uno no está enterado de cómo son las cosas, uno ve, ¿qué técnica? ¿Qué es eso? Más bien lo iban a pescuezar porque estaba hablando de los gentiles. Pero vean eso. Lo primero, lenguaje común. ¿Qué lenguaje utilizó para callar a la gente y para que lo entendieran? El arameo. Un lenguaje que para ellos era importante y que entendían y que los llevaba a su raíz, de donde él era. Mire, yo le digo una cosa. Yo recuerdo en el año 2019, la primera vez que yo fui a Brasil, y a pesar de que el portugués y el español se parecen un poco, yo decía entre mí, ya me van a entender. Y todo el tiempo, era que me decían, ¿qué dice? Incluso empecé a visitar, estuve en una iglesia de un misionero, el cual viajé con él, y él me dice, vamos a evangelizar. Y yo, vamos, que ya yo me sé 3 palabras en portugués, ya voy a evangelizar con eso. Hermano, de nada vale que tengamos conocimiento bíblico si no nos vamos a poder comunicar con la gente
en su mismo idioma, Así es. en cómo hablan, en lo que piensan, en lo que viven. Así es. No tiene sentido. Nosotros, mi esposa y yo, que hemos visto mucha experiencia en cuanto a lo que es las misiones, hemos escuchado muchos testimonios. Precisamente en nuestra región hay una etnia llamada Guarao, donde muchos misioneros de diferentes países, pero mucho más de Estados Unidos, han trabajado con ellos por alrededor de 50 años. Una de esos grupos misioneros fueron y habían trabajado por 30 años. ¿Y usted sabe cuál fue el informe final después de 30 años? Nos hemos dado cuenta que esta gente no ha entendido el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque se lo han explicado en español. Ellos le enseñan español a los indígenas, entonces le explican en español el Evangelio. Pero cuando empezaron a hablar su idioma, su dialecto guarao, se dieron cuenta que había una gran diferencia. Y ellos se bautizaban y todo, y tenían una iglesia, pero nadie salía a evangelizar porque no entendían el Evangelio. Hasta que vino alguien, empezó a aprender su idioma viviendo con ellos, y en su mismo idioma empezaron a explicar el Evangelio y se dieron cuenta, ¡ah! Ahora sí entiendo. Para darle solo un ejemplo pequeñito. Cuando Caín mató a Abel, hay una frase que dice que decayó su semblante. ¿Ven? Cuando Caín se sintió demasiado mal cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Abel no. Entonces dice, decayó su semblante. Cuando fueron a ver eso y explicarles a ellos, las palabras que dijeron, o que trataron de explicarles a ellos, los indígenas entendieron que su cara literalmente se cayó a tierra. O sea, la cara se le despegó y cayó en el suelo. Eso fue lo que ellos entendieron. Eso, imagínense usted que le digan eso y la gente dice, guay, ¿y cómo se le despegó la cara y cayó ahí? Entonces ese es un Dios malo, porque hizo que se le despegara la cara. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no se le había explicado el Evangelio en su propio idioma. No lo entendían porque en realidad muy internamente no estaban entendiendo lo que le estaban diciendo. Y ellos decían, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí. Todos sí. ¿Te quieres bautizar? Sí. ¿Vas para el servicio? Sí. ¿Por qué? Querían estar con ellos, les agradaba estar con los misioneros y aprendían muchísimo cómo vivían, pero no entendieron el Evangelio internamente. Hasta que después de mucho trabajo, tradujeron la Biblia o gran parte de la Biblia en ese idioma, y fue cuando ellos por fin, alguien le dijo, ahora sí entiendo. Y ¿saben? Cabe destacar que tenían que primero enseñarles a leer y escribir en su idioma. En su idioma, porque ellos no sabían leer. tenían un idioma, pero no tenían un alfabeto como tal. Le crearon un alfabeto para su idioma. Wow. Los enseñaron a leer y a escribir. Cuando aprendieron a leer y a escribir o a entender en su idioma el Evangelio, muchos lloraron. Y varios de ellos querían ir a otros lugares a enseñar lo que ellos habían aprendido. Dicen, mira, aquellos también deben saber eso. Imagínense el impacto cuando entendieron el Evangelio en su propia lengua. Se dieron cuenta que mucha gente se había perdido y estaban perdidos porque no conocían la verdad y el amor de Dios. Cerrando paréntesis. Ese es un paréntesis que no se los voy a cobrar hoy, no. Entonces, lenguaje común. ¿Se dan cuenta que es necesario que hablemos con palabras que la gente entienda? No se ponga a evangelizar a otro con palabras que usted utiliza aquí en la iglesia. No se ponga a decirle a la gente cosas. Mira, porque el Espíritu Santo te llena, porque el Espíritu Santo hace esto, él te va a cambiar, él va a ser nueva criatura. Mira, tú vas a ver visiones, vas a hacer... ¿Qué tiene que ver el Evangelio con todo eso? Nada. El principal mensaje del Evangelio es: eres pecador. Dios aborrece el pecado, pero como te ama tanto, Él envió a alguien a pagar tu deuda para que tú puedas ir donde está Dios, ya con tu corazón limpio por la sangre de Cristo.
Así es. Ese es el Evangelio, poquita palabra. Amén. Pero para que alguien entienda eso, tiene que ser en sus propias palabras. Seguimos. ¿Qué otra cosa? Lazos comunes. ¿Cuántas cosas no le digo si ustedes ven el discurso? Mire, yo soy judío de la tribu de Benjamín, aunque nací por allá en una región que pertenece a Roma, yo también viví con ustedes. El gran maestro Gamaliel fue uno de mis enseñadores. O sea, lo que le estaban diciendo ellos lo sabían. Empezó a ver, pero este es uno de nosotros. Él sabe lo que está diciendo. Él vivió en Jerusalén. Él nació en otro lugar, pero cuando vino a Jerusalén tuvo tanto tiempo, después se fue por 10 años, después regresó y empezó a decir, mira, yo sé quiénes son los fariseos, sé quiénes son estos, quiénes son los del templo, etcétera. O sea, sí conoce. Es como cuando alguien dice, ¿tú eres de México? Sí, ¿de qué ciudad? De tal parte. Yo también soy de ahí. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en tal parte. Ok, ese es así. Ahí sí, entonces sí sabe. ¿Verdad que sí? Así es. Y disculpen que hablé como Cantinflas, pero eso es lo que ocurre totalmente. Entonces decimos sí, pero cuando alguien no es de esa región, empieza a inventar. Y nosotros decimos, no es de allá. O solamente leyó sobre eso. Es tremendo. Vemos entonces que lazos en común. Y empezó también a decirle su testimonio personal. O sea, ya no solamente hablaba su idioma, ya no solamente le refirió cosas que ellos también conocen y manejan, sino que entonces le dice, bueno, ahora conmigo. Lo que pasó conmigo. Iba camino a Damasco, etcétera, etcétera, estaba una luz, quedé ciego, llegué allá, mira, pero Dios mismo. Y le dice claramente, mira, Dios mismo habló conmigo. Dios mandó un ángel, Dios mandó esto, Dios mandó a un hombre el cual me quitó la ceguera. Y así fue. Entonces, bueno, lo que me pasó a mí fue esto. Y lo otro, predicó todo el Evangelio. Amén. A veces nosotros queremos decir solo lo que nos conviene. Hay predicadores que no predican sobre ciertas cosas porque en eso es lo que están fallando. ¿Verdad que sí? Es cierto. O como cuando algunos padres o madres les da pena reclamarle algo al hijo porque ellos tampoco lo dominan. Porque es su misma falla. Es tremendo, ¿no? Por eso es que Pablo estaba exponiendo su vida y él sabía que cuando iba a llegar a ese punto de los gentiles, allí es donde iba a arder Troya. La gente no le gustaba a los gentiles. Y decidió decir, mira, Dios me mandó a predicarle a esa gente. Entonces imagínense, si usted no hace todas estas cosas con una persona que no conoce a Cristo, la gente no va a entender el Evangelio. Incluso, hablando desde el púlpito, los mismos cristianos. Muchos dejan de predicar sobre el pecado para que la gente no se vaya de la iglesia. Cierto. Algunos más bien dicen que hay que sanar las heridas. Hermanos, pero ¿cómo se quita un dolor de muela que usted no puede reparar? Tratando. Te puede tomarse medicamentos cada 8 horas y de repente no le va a doler, pero va a llegar el momento en que ya ese medicamento no le va a servir. Y no solamente va a ser una muela infectada, sino que va a ser la cara. No le va, porque le va a doler. Así a veces pasa con nosotros, en nuestras casas, pero en la iglesia también. Cierto temor de decir algo. No digas la palabra que... No. Hay que decirle las cosas como son, así nos duelan. Así es. Y a veces tenemos que medir también cómo lo vamos a decir, porque no podemos tampoco golpear a la gente. Amén. Como alguien alguna vez dijo, tú puedes ser un caballero que golpee muy fuerte, pero con guante de seda.
que cuando la persona se dé cuenta que le está doliendo, ya eso fue hace rato que se lo dijeron. ¿Me entiendes? O sea que tienes que decírselo, que la persona no se sienta ofendida, Ahí está. sino más bien se sienta ayudada. ¿Y qué hacemos nosotros? Incluso con las parejas, nuestras esposas, los esposos. Ah, tú todo el tiempo, tú no sé, yo siempre te digo tal cosa. O sea, a veces nosotros hacemos eso para más bien hacer molestar a la otra persona, para querer ser superior. Espero que aquí ninguna pareja esté haciendo eso. Lo espero. Ojalá que eso sea solo en otras iglesias. Pero que nosotros debemos entender, hermano, que no podemos dejar de decir todo el evangelio. Así es. Hay gente que no menciona el infierno porque eso va a traumatizar a la gente. Porque entonces temen esa frase de, pero si es un Dios de amor, ¿por qué hizo el infierno? Entonces Dios no me ama. Hay que decir las cosas como son. Así es. Pero tampoco podemos voltear las cosas. Huye del pecado, cochino pecador, para que no caigas en el infierno. Y meterle miedo por el infierno. Ya. Sin pasar por la cruz de Cristo, ya tú lo estás poniendo a freír en la quinta paila del infierno. No, no debe ser así tampoco. Debe Amén. ser todo el evangelio. Así es. Todo en su respectivo punto. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Han Amén. escuchado algunos términos así? Sí. ¿Han visto situaciones así? Sí. ¿O ustedes fueron alguna vez asustados con esas palabras? Amén. Porque, ¿sabe? Cuando yo empecé a evangelizar, yo sí hacía eso. Hasta que aprendí. Yo recuerdo cuando salí a evangelizar y empecé a hablarle del infierno, ese muchacho peló los ojos. ¿Y quiere acerca a Cristo? Sí. Ya. Y fue una vez a la iglesia y no fue más. Pues solo se asustó por el infierno. Es tremendo. Yo recuerdo el nombre, Richard, ese muchacho que aceptó a Cristo, pero en realidad no lo hizo porque creía en Cristo. Quería salvarse del infierno. Y así a veces nosotros enfrentamos el evangelio hacia la gente. Y la idea no es que la gente huya del infierno. La idea es que la gente busque a Cristo. Amén. Porque entiende el trabajo que hizo Cristo. Ese Amén. es el evangelio. Seguimos entonces, ¿qué pasó con Pablo? Vemos el clamor de los judíos cuando dijo, debes ir a los gentiles. Vemos también entonces, viendo ese gran alboroto que se había formado, ya querían matar a Pablo. Y entonces, ¿qué hizo el que estaba allí al frente? Dice, mira, vamos a tener que proteger a Pablo, porque esta gente se lo va a comer vivo. Se lo va a comer en parrilla con bastante carbón. Entonces vemos cómo el tribuno no entendía, y esa es otra cosa, no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué idioma hablaba el tribuno? El tribuno era alguien puesto por Roma. Griego. Entonces él podía hablar dos idiomas. Hablaba latín, que era lo que hablaban los romanos en la época de conquista. Y hablaba el griego, que era el idioma oficial de toda la región. Él no había entendido cuál era el alboroto que se había hecho porque no había entendido a Pablo hablando en arameo. Porque los romanos y los de la parte norte, a la parte sur de Europa, y la parte norte de Asia y la parte este de Europa, ellos no tenían ese idioma de arameo. Ellos hablaban normalmente esos dos, en este caso los romanos, latín y griego. Por eso es que el alboroto dicen, ¿qué pasa aquí? Ese es como cuando nosotros estamos ahí en un supermercado y escuchamos a los demás hablando y dicen, eso no es conmigo, porque no entendí. Entonces, él sí se asustó que vio a la gente cuando empezó a golpearse hacia Pablo. No entendía lo que estaba ocurriendo. Por eso es que cuando él dice claramente que lo mejor es llevarlo a tener un justo juicio. Supuestamente, eso es lo que pudo haber dicho, pero cuando eso llegó, lo mandaron a un lugar donde era necesario escuchar lo que era
todo lo que se iba a exponer. Un lugar llamado Sanedrín, porque este hombre, el tribuno, entendió, él dice, bueno, es un problema religioso. Entre ellos se entienden, bueno, vamos a llevarlo a un lugar ocupado por magistrados que tenían que ver tanto con la religión, pero también había conexión con el Imperio Romano. Ellos necesitaban también controlar eso. Y ahí es cuando el apóstol Pablo otra vez lo lleva hasta allá y lo salva. Pero una de las cosas que empieza a ocurrir allí otra vez es que empieza a ser presionado Pablo. ¿Para qué? Como diciendo, mira, dale unos latigazos, dale con la vara varias veces y llévalo al tribuno, al Sanedrín. Entonces le dice, epa, pero ¿cómo tú a mí me vas a hacer eso si yo soy ciudadano romano? Porque esa es otra cosa, ¿no? Todo lo que había ocurrido allí, este hombre, a pesar de que Pablo le había dicho de que era romano, él pensaba, recuerda como vimos en las clases anteriores, él pensaba que era alguien que había comprado su ciudadanía, pero resulta que Pablo era netamente del Imperio Romano porque había nacido en una de sus provincias, y eso era penado por la ley si alguien golpeaba o apresaba a un ciudadano romano sin un justo juicio. Entonces, como que diciendo Pablo, oye, me vas a golpear otra vez, yo soy romano. Y eso frenó un poco también ese castigo. Wow. Y entonces quedó a la orden del tribuno, Y ese tribuno lo llevó hasta el Sanedrín. Y el Sanedrín allí tenía representación los fariseos y los saduceos. Entonces vemos otra estrategia de Pablo cuando él empieza a hablar frente al Sanedrín y se da cuenta que hay fariseos allí, porque él había sido fariseo por mucho tiempo y vio que había autoridades allí de ellos. Entonces empezó a hablar de qué tema, de la resurrección de los muertos. ¿Y sabe qué? Los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y cuando los fariseos dijeron, epa, está hablando de la resurrección de los muertos, nosotros creemos, ese hombre habla como nosotros. Usted ha escuchado la frase, divide y vencerás. Ya entonces no era un tribunal completo contra Pablo, sino solo ¿quién? Los saduceos contra Pablo. Y aquellos, los fariseos, luchaban, bueno, hay que defenderlo porque ese hombre cree lo mismo que nosotros. Y los saduceos, hay que matarlo porque ¿cómo es eso de que hay resurrección? Y así sucesivamente. Por eso es que esta forma en cómo el Evangelio fue presentado y la astucia de Pablo también, eso quitó impacto de lo que había ocurrido anteriormente, porque ya no era un grupo entero que quería lincharlo, solo una mitad. Pero aún estaba el peligro. Pero sí hizo que mucha gente empezara a entender, bueno, si este hombre, que es como yo, que estudió lo mismo que yo, que sabe lo mismo que yo, Dios le está usando, entonces no es tan malo lo que está haciendo. Nosotros debemos ser pacientes, prudentes, pero también sabios. Así es. ¿Cómo usted va a evangelizar a una persona de México diciendo, allá como esos mexicanos que tienen a fulanita, ese es un demonio? Tumba esa estatua porque ese es un demonio, es una estatua de demonio que tienes ahí. Imagínate, si eso es lo que está arraigado en su vida, no te va a dejar terminar de predicar el evangelio. Amén. A lo mejor hasta tú terminas en el suelo, porque le estás ofendiendo lo que ellos más quieren. Es necesario, hermano, nosotros ser sabios. Amén. Ponernos en el lugar de ellos también. Pensar como ellos. Y saber que nosotros estábamos engañados también como ellos. Hacer eso. Cierto. Por eso es que algunos dicen que los evangélicos creen que son mejor que los demás.
Y en su mente está eso y no quieren escuchar el Evangelio porque ellos se creen más que los demás. No sé si te has escuchado eso, pero muchos han dicho eso. Ahora, porque leen la Biblia, ellos creen que son mejores que nosotros los mundanos. Así una vez me dijo alguien. Y de verdad cuesta a nosotros que eso cambie. Pero eso va a cambiar a medida que nosotros empecemos a hacer las cosas bien. Amén. Amén. Que le presentemos una opción a que conozcan a Dios. No que empecemos a tapar las salidas que ellos tienen, no tienen sentido. Tiene que ser algo sabio, prudente, pero también conocedor de la Biblia. Muchos de los cristianos no salen a evangelizar, no porque no sepan evangelizar, sino porque no quieren leer su Biblia y no saben de la Biblia. Cierto. Ahí está. Y tienen miedo de enfrentarse a alguien que le haga una pregunta y no sepan cómo responder. No es que usted se va a volver un abogado, que eso sería bueno, en cuanto a la Biblia. Pero sí que siempre que tenga conocimiento de la palabra de Dios, para que sepa cómo defenderse. Pablo lo hizo de esta manera magistral. Nosotros pudiéramos leer ese capítulo y ver la forma en cómo Pablo lo hizo, cómo enfrentó. Y diríamos, usted tiene autoridad, porque hasta él fue parte de los escritores de la Biblia. Dirán algunos, ¿verdad? Pero Pablo no tenía la Biblia que tú y yo tenemos. Nosotros ahora tenemos ya escrito la voluntad de Dios para el mundo. La Biblia. Allí está la historia de Jesucristo. Allí está lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Allí está la manera en cómo el mundo puede ser salvo. Pablo apenas lo estaba viviendo y lo escribió fue después de todo esto que pasó. Hermanos, nosotros tenemos muchas opciones que la primera iglesia tenía. Ellos escribieron esto porque lo vivieron. Estas palabras que están aquí son escritas a través de las lágrimas y de la sangre derramada de muchos mártires que amaban a Dios. Todo esto que está aquí está escrito porque la sangre de Jesucristo fue derramada. Amén. Pues ya nosotros tenemos ya un gran avance porque tenemos la palabra de Dios. Así es. El problema es que no la aprendemos, no la estudiamos, Hey. no la ponemos en primer lugar. Por eso tenemos temor de evangelizar. Por eso no queremos evangelizar. Amén. Por eso cuando se presenta una oportunidad dice, yo mejor me callo. Ojalá pudiéramos nosotros hacerlo libremente, ¿no? Amén. Porque últimamente lo que es el evangelismo, incluso nuestro trabajo, ni siquiera queremos que sepan que somos cristianos, porque ¿y si me pregunta algo? Entonces van a estar vigilándome qué hago y qué no hago. No, entonces la Biblia nos manda, así como hay esa promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que dice que cuando usted levanta la mano ya su casa también es salva. No. Usted es la puerta para que el Evangelio entre a su casa. Amén. Eso es lo que quiere decir allí. Amén. Así mismo, usted es la puerta para que el Evangelio entre a su sitio de trabajo. Usted es la puerta para que otros puedan conocer el Evangelio. Así es. Amén. A eso se refiere ese texto. No como la gente dice, él está bajo promesa. No. El Evangelio es individual. Así es. Y si no nos preocupamos por predicar el Evangelio a nuestros hijos, hermanos, ellos no van a ser salvos. El problema es, después que ellos dicen creer en Cristo, cómo nos portamos en nuestra casa. Ahí está. Ese es el problema. Y así nuestro trabajo. Mis hermanos, las situaciones que ocurren, y como hemos visto, pudieran ustedes terminar de leer tanto el capítulo 22 como 23 de Hechos, es porque es necesario motivarnos a esto. Algunos creyentes creen que no pueden testificar de Cristo solo porque son tímidos. No, hermano, miren, no, yo no soy de eso de hablar así en público. Pero cuando estás con tu vecina o tu vecino, te extiendes, ¿no?
O cuando vas con tus familiares que tienes días que no ves, ahí salen temas para hablar tremendo. Ah, Eres tímido porque no manejas bien la palabra de Dios. Pero en realidad, mi hermano, así como lo hizo Pablo, nosotros necesitamos extender esa experiencia personal que vivimos con Dios. Y no se trata solo de explicar, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro, no. Sino que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida merece ser dicho a otras personas. amén. Porque a eso se refiere Jesucristo como Salvador. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ojalá pudiéramos nosotros recordar siempre que para obtener nuestro testimonio, recordar, hablar con palabras que los otros puedan entender. No ser muy refinados, porque a veces el estar armando cosas, eso más bien distorsiona el mensaje. Tener lazos comunes, buscar algo que seamos compatibles. ¿Le gusta el fútbol? Vamos a buscar manera de que tener algo en la mente del fútbol para que prestar la atención de la gente. Amén. O el béisbol, o lo que sea. Un testimonio personal, es decir, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Algo Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Bueno, compártelo. Y finalmente, todo el Evangelio, no solo lo que nos conviene. Amén, así es. Que el Señor nos bendiga, hermano. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted ha hecho en nosotros. Gracias por lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Ayúdenos, Señor, a que nosotros podamos